Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decirles que yo mismo trabajé como velador en una escuela primaria durante mis años de universidad. Lo que les voy a contar no es ficción. Es algo que viví en carne propia y que hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos cada vez que paso por una escuela vacía en la noche. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera. Tengo 45 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Todo comenzó cuando tenía 22 años y necesitaba un trabajo que me permitiera estudiar de día y trabajar de noche. El trabajo de velador en la escuela primaria Benito Juárez parecía perfecto para mí. Era febrero del 2002 cuando don Ramiro, el director de la escuela, me contrató. Me dijo que el trabajo era sencillo: llegar a las 9 de la noche, hacer 3 rondas durante la madrugada y irme a las 6 de la mañana. Cuando llegara el personal de intendencia, el sueldo no era mucho, pero me alcanzaba para mis gastos de estudiante. La escuela era vieja, construida en los años 60, con largos pasillos llenos de salones de clase, una biblioteca, la dirección y un patio central donde los niños jugaban durante el recreo. Durante el día se escuchaban risas, gritos de alegría y el bullicio normal de una escuela, pero de noche todo cambiaba completamente. Mi primer día de trabajo llegué nervioso pero confiado. Don Ramiro me mostró las instalaciones, me dio las llaves y me explicó la rutina. Me dijo que tenía que revisar todas las aulas, los baños, la biblioteca y asegurarme de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. También me advirtió que a veces los vagabundos trataban de meterse a dormir en los salones, así que debía estar atento. La primera semana pasó sin problemas. Me acostumbré rápidamente a la rutina. Llegaba, encendía las luces del patio central, hacía mi primera ronda a las 11 de la noche, la segunda a las 2 de la mañana y la tercera a las 5. Entre rondas me quedaba en la dirección leyendo o haciendo tarea. Fue durante la segunda semana cuando empecé a notar cosas extrañas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las cosas se fueron poniendo cada vez más raras. Todo comenzó una noche de jueves. Había terminado mi primera ronda y estaba regresando a la dirección cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran pasos de niño corriendo por el pasillo del segundo piso. Al principio pensé que había sido un gato o algún animal que se había metido, pero el sonido era muy claro. Eran pequeños pies descalzos corriendo sobre el piso de cemento. Me quedé parado ahí en medio del patio, con la linterna en la mano, escuchando atentamente. El sonido se detuvo. Esperé unos minutos más, pero no volví a escuchar nada. Decidí subir a revisar el segundo piso, aunque no era parte de mi rutina normal. Subí las escaleras despacio, alumbrando cada rincón con mi linterna. Revisé todos los salones, los baños, incluso el cuarto donde guardaban el material de educación física. Todo estaba en orden, todas las puertas cerradas con llave. Regresé a la dirección tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, pero en el fondo sabía que había escuchado algo. Esa noche no pude concentrarme en mis estudios. Me quedé despierto hasta que llegó la hora de la segunda ronda, con los oídos atentos a cualquier sonido extraño. La segunda ronda transcurrió normal. Hice mi recorrido habitual. Revisé todas las áreas y regresé a la dirección. Pero cuando estaba sentado en el escritorio del director, tratando de leer un libro de matemáticas, volví a escuchar algo. Esta vez no eran pasos, era una voz. Una voz de niña cantando muy bajito. La canción era la típica ronda que cantan los niños en el recreo. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, pero la voz sonaba triste, como si la niña estuviera llorando mientras cantaba. El sonido venía del patio central. Me levanté despacio, tomé mi linterna y me asomé por la ventana de la dirección. El patio estaba completamente vacío, iluminado apenas por las luces que yo había encendido al llegar. No había nadie ahí, pero la voz seguía cantando. Salí de la dirección y caminé hacia el centro del patio. La voz se fue haciendo más clara conforme me acercaba al árbol grande que estaba en el centro. Era un fresnillo viejo que daba sombra a los niños durante el recreo. Pero cuando llegué al árbol, la voz se detuvo completamente. Me quedé ahí parado, bajo el árbol, con la linterna en la mano, sintiendo como si alguien me estuviera observando.
Giré la cabeza en todas las direcciones, alumbrando cada rincón del patio, cada ventana de los salones que daban al patio central. No había nadie, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Regresé a la dirección con el corazón latiendo muy rápido. Traté de tranquilizarme pensando que tal vez había sido el viento o algún sonido que venía de la calle, pero sabía que no era así. La voz había sido muy clara, muy real. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Hice mi tercera ronda a las 5 de la mañana. Todo estaba normal, y me fui cuando llegó doña Carmen, la señora del aseo. No le conté nada de lo que había escuchado. Pensé que me tomaría por loco, pero las cosas no se detuvieron ahí. La noche siguiente, viernes, los sonidos regresaron. Esta vez fueron más intensos. Además de los pasos en el segundo piso y la voz cantando en el patio, empecé a escuchar ruidos en la cocina de la escuela. Sonaba como si alguien estuviera moviendo los platos y las ollas. Fui a revisar la cocina durante mi primera ronda. Estaba todo en orden, pero cuando regresé a la dirección, los ruidos volvieron a empezar. Era como si alguien estuviera preparando comida en plena madrugada. Podía escuchar el sonido de los trastes chocando entre sí, el agua corriendo, incluso el sonido de algo hirviendo en la estufa. Esa noche decidí no hacer caso a los ruidos. Me quedé en la dirección tratando de estudiar, pero era imposible concentrarme. Los sonidos continuaron durante toda la noche. Pasos en el segundo piso, la voz cantando en el patio, ruidos en la cocina. Era como si la escuela cobrara vida propia durante la noche. El sábado por la mañana, cuando llegó doña Carmen, no pude evitar preguntarle si había escuchado algo extraño en la escuela. Ella me miró con una expresión rara y me dijo: «Mijo, ¿por qué me preguntas eso?». Le expliqué que había escuchado algunos ruidos durante la noche, pero sin entrar en detalles. Doña Carmen se quedó callada un momento, como si estuviera pensando qué decirme. Finalmente suspiró y me dijo: «Carlos, hay cosas en esta escuela que es mejor no buscarlas. Si escuchas algo, no hagas caso. Haz tu trabajo y ya». Sus palabras me dieron más miedo que tranquilidad. Esa noche, sábado, decidí que iba a averiguar qué estaba pasando. Llegué a la escuela con más valor que de costumbre. Hice mi rutina normal, pero esta vez, cuando empezaron los sonidos, fui directamente a investigar. Los pasos en el segundo piso comenzaron a las 11:30. Esta vez no dudé. Subí las escaleras corriendo con la linterna en alto, decidido a descubrir qué o quién estaba haciendo esos ruidos. Pero cuando llegué al segundo piso, todo estaba silencioso y vacío. Revisé salón por salón, abriendo cada puerta con las llaves maestras. Todos los salones estaban exactamente como los había dejado en mi ronda anterior. Las sillas sobre los pupitres, los pizarrones limpios, las ventanas cerradas. Pero había algo diferente. En el salón 2B, que era donde daban clases los niños de segundo grado, había algo escrito en el pizarrón. Con letra de niño en gis blanco decía: «Aquí estoy». Las palabras estaban escritas con letra temblorosa, como si un niño pequeño las hubiera escrito con dificultad. Yo sabía que ese pizarrón había estado limpio durante mi ronda anterior. Lo había visto claramente cuando pasé por ahí. Alguien había escrito esas palabras en los últimos 30 minutos, pero no había nadie más en la escuela. Yo tenía todas las llaves y todas las puertas habían estado cerradas. Borré las palabras del pizarrón con el borrador y salí del salón corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2 y me encerré en la dirección. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Traté de tranquilizarme, de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Esa noche no pude dormir nada después de lo que había visto. Me quedé despierto en la dirección, con todas las luces encendidas, esperando a que llegara la hora de irme. Los sonidos continuaron durante toda la madrugada. La voz de la niña cantando en el patio, los pasos en el segundo piso, los ruidos en la cocina. Pero ya no me atreví a ir a investigar. Cuando llegó doña Carmen el lunes por la mañana, me vio la cara de cansancio y me preguntó si me sentía bien. Le dije que había tenido una mala noche, pero no le conté lo del pizarrón. Sabía que no me creería, o peor aún, que me creería, y entonces sabría que las cosas que pasaban en la escuela eran reales. Ese día, antes de irme a dormir, decidí hablar con algunos de mis compañeros de la universidad. Les conté que había escuchado ruidos extraños en mi trabajo, pero sin entrar en detalles. Uno de ellos, Miguel,
Me dijo que su papá había sido velador en una escuela durante muchos años y que siempre decía que las escuelas eran lugares donde pasaban cosas raras de noche. Miguel me explicó que su papá le había contado que las escuelas guardan mucha energía de los niños, que estudian ahí durante el día. Risas, llantos, emociones fuertes, todo eso se queda ahí. Y por las noches, cuando está todo silencioso, esa energía se puede manifestar de maneras extrañas. No sé si creer en esas explicaciones, pero me hicieron sentir un poco mejor. Tal vez lo que estaba pasando no era tan peligroso como pensaba. Tal vez solo eran ecos de los niños que jugaban y estudiaban ahí durante el día. Esa noche, lunes, llegué a la escuela con una actitud diferente. Decidí que iba a tratar de no hacerle caso a los ruidos. Hice mi rutina normal, pero cuando empezaron los sonidos, me quedé en la dirección leyendo, tratando de ignorarlos. Pero las cosas se pusieron más intensas. Esta vez no solo escuché la voz cantando en el patio, esta vez la escuché más cerca. Venía del pasillo que conectaba la dirección con el resto de la escuela. Era la misma voz de niña, pero ahora cantaba una canción diferente. Era una canción de cuna, como las que les cantan las mamás a sus bebés para que se duerman. La voz se iba acercando cada vez más. Podía escuchar los pasos pequeños acompañando la canción. Era como si una niña pequeña estuviera caminando por el pasillo, cantando para sí misma. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la dirección. La canción continuó durante unos minutos más, pero ahora sonaba como si la niña estuviera parada justo del otro lado de la puerta. Yo estaba sentado en el escritorio del director, con la vista fija en la puerta, sin atreverme a moverme. La canción era hermosa pero triste, como si la niña estuviera llorando mientras cantaba. Finalmente la canción se detuvo. Esperé unos minutos en silencio, pero no escuché nada más. Muy despacio, me levanté del escritorio y me acerqué a la puerta. Puse la oreja contra la madera, tratando de escuchar si había alguien del otro lado. No se oía nada. Finalmente armé valor y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por las luces que yo había encendido al llegar. No había nadie ahí, pero en el piso, justo frente a la puerta, había algo que me hizo temblar. Era un pequeño zapato de niña, un zapato negro viejo, como los que usaban las niñas de la escuela hace muchos años. El zapato estaba ahí, como si se le hubiera caído a alguien mientras caminaba por el pasillo, pero yo sabía que no había estado ahí antes. Recogí el zapato con manos temblorosas. Estaba frío y húmedo, como si hubiera estado expuesto a la lluvia, pero esa noche no había llovido. El zapato era muy pequeño, tal vez de una niña de 5 o 6 años. En el interior había un nombre escrito con pluma: María Elena. Regresé a la dirección con el zapato en la mano. Lo puse sobre el escritorio y me quedé mirándolo durante mucho tiempo. ¿De dónde había salido? ¿Quién era María Elena? ¿Por qué había aparecido justo después de que escuché la canción? El resto de la noche pasó más tranquilo. Hice mis rondas normales, pero no volví a escuchar la voz cantando. Sin embargo, guardé el zapato en mi mochila. Tenía que averiguar de dónde había salido. Al día siguiente, martes, llegué a la escuela más temprano de lo normal. Quería hablar con don Ramiro, el director, para preguntarle sobre el zapato. Cuando llegué, él estaba en su oficina revisando unos papeles. Le mostré el zapato y le conté que lo había encontrado en el pasillo durante mi ronda. Por supuesto, no le dije que había aparecido después de escuchar una voz cantando. Solo le dije que lo había encontrado tirado. Don Ramiro tomó el zapato y lo examinó cuidadosamente. Cuando vio el nombre escrito adentro, su cara cambió completamente. Se puso muy serio y me preguntó exactamente dónde lo había encontrado. Le dije que había estado en el pasillo frente a la dirección. Don Ramiro se quedó callado durante un momento muy largo, mirando el zapato. Finalmente suspiró y me dijo: Carlos, tengo que contarte algo sobre esta escuela. Me invitó a sentarme y me contó una historia que jamás olvidaré. Hace 25 años, en 1977, había estudiado en esa escuela una niña llamada María Elena Rodríguez. Era una niña muy alegre. Le gustaba cantar y siempre andaba descalza porque se le perdían los zapatos. María Elena venía de una familia muy pobre. Su mamá trabajaba de sirvienta y su papá había desaparecido cuando ella era muy pequeña. A pesar de sus problemas en casa, María Elena era una niña muy feliz. Siempre estaba cantando, siempre estaba sonriendo. Un día, María Elena no llegó a la escuela. Tampoco llegó al día siguiente, ni al otro. Su maestra se preocupó y fue a buscarla a su casa. Cuando llegó, encontró la casa vacía.
Los vecinos le dijeron que la mamá de María, Elena, había tenido que irse del pueblo porque no podía pagar la renta. Nunca más supieron de María Elena. La maestra y el director de esa época trataron de encontrarla, pero nunca lo lograron. Era como si la niña hubiera desaparecido sin dejar rastro. Don Ramiro me contó que desde que él era director de la escuela, los veladores le habían reportado cosas extrañas. Sonidos de niños jugando en la noche, voces cantando en el patio, pasos en los pasillos, pero nunca había aparecido algo físico como el zapato. Me dijo que él creía que el espíritu de María Elena seguía en la escuela, buscando a su mamá, esperando que regresara por ella. La niña había sido muy feliz ahí, y tal vez era el único lugar donde se sentía segura. Esa conversación me cambió la perspectiva sobre lo que estaba pasando. Ya no sentía miedo, sino una profunda tristeza. Esa niña pequeña estaba sola, perdida, tratando de llamar la atención de alguien que la pudiera ayudar. Esa noche, cuando empezó mi turno, decidí hacer algo diferente. Cuando escuché la voz cantando en el patio, no me escondí en la dirección. Salí al patio y me senté bajo el árbol grande, en el mismo lugar donde siempre escuchaba la canción. La voz siguió cantando, pero ahora parecía más cercana. Era una canción de cuna muy bonita, aunque triste. Me quedé ahí sentado, escuchando sin miedo. Después de un rato la canción se detuvo. Muy despacio, hablé hacia la oscuridad. Hola María Elena, soy Carlos. Soy el nuevo velador de tu escuela. No esperaba respuesta, pero la voz contestó con un susurro muy suave. Hola, señor Carlos. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no de miedo. Era emoción, tristeza y algo que no puedo explicar. Le pregunté si era ella la que cantaba todas las noches, y me contestó que sí. Le pregunté si estaba sola, y me dijo que había estado sola mucho tiempo. Esa noche hablamos durante horas. María Elena me contó que había estado esperando en la escuela desde que se fue su mamá. Me dijo que le gustaba cantar porque así se sentía menos sola. También me dijo que a veces jugaba en los salones y que le gustaba escribir en los pizarrones. Le pregunté si no quería irse, buscar a su mamá en otro lugar, pero me dijo que no sabía cómo. Me dijo que la escuela era lo único que conocía, el único lugar donde se sentía segura. Desde esa noche, María Elena y yo nos hicimos amigos. Todas las noches, cuando terminaba mi primera ronda, me sentaba en el patio a platicar con ella. Me contaba historias de cuando era estudiante. Me hablaba de sus maestras favoritas, de los juegos que le gustaban. Yo le contaba sobre mi vida, sobre mis estudios, sobre mis sueños. María Elena era muy inteligente y tenía mucha curiosidad. Siempre me hacía preguntas sobre el mundo exterior, sobre cómo habían cambiado las cosas desde que ella estaba ahí. Las noches ya no eran de miedo, eran de compañía. María Elena dejó de hacer ruidos en la cocina y en los salones. Ya no necesitaba llamar la atención porque ya tenía alguien con quien platicar. Pero yo sabía que esa situación no podía durar para siempre. María Elena necesitaba descansar, necesitaba encontrar paz. No podía quedarse para siempre en la escuela, esperando algo que nunca iba a llegar. Una noche le pregunté si quería que la ayudara a encontrar a su mamá. María Elena se quedó callada durante mucho tiempo. Finalmente me dijo: Señor Carlos, yo creo que mi mamá ya no está aquí. Creo que está en el cielo esperándome. Le pregunté si quería ir con ella y María Elena me dijo que sí, pero que tenía miedo. No sabía cómo irse. No sabía qué iba a pasar con ella. Le prometí que iban a averiguar cómo ayudarla. Al día siguiente fui a hablar con el padre Miguel, el sacerdote de la iglesia que estaba cerca de la escuela. Le conté toda la historia, desde los primeros ruidos hasta mis conversaciones con María Elena. Al principio pensé que no me creería, pero el padre Miguel me escuchó con mucha atención. Cuando terminé de contarle todo, el padre Miguel me dijo que había escuchado historias similares durante sus años como sacerdote. Me explicó que a veces las personas que han sufrido mucho o que han tenido una vida muy difícil pueden quedarse atrapadas en los lugares donde fueron felices. Me dijo que María Elena probablemente estaba esperando que alguien la ayudara a entender que ya no tenía que seguir esperando, que ya podía descansar en paz. El padre Miguel me ofreció ir a la escuela para hacer una bendición especial, una ceremonia que ayudaría a María Elena a encontrar el camino hacia la luz. Esa noche le conté a María Elena sobre mi conversación con el padre Miguel. Le expliqué que él venía a ayudarla, que no tenía que tener miedo. María Elena me dijo que había escuchado hablar del padre Miguel cuando era estudiante,
que él venía a la escuela a dar clases de catecismo. Le pregunté si quería que el padre viniera, y ella me dijo que sí, pero también me pidió un favor muy especial. Me dijo que antes de irse, quería cantar una última canción en su salón favorito, el Salón 2B, donde había escrito en el pizarrón la primera noche que la vi. El viernes por la noche, el padre Miguel llegó a la escuela. Yo le había dado permiso especial a don Ramiro para que viniera. Llevaba con él una vela bendita, agua bendita y un libro de oraciones muy antiguo. Cuando el padre Miguel entró a la escuela, inmediatamente sintió la presencia de María Elena. Me dijo que podía sentir su energía, su tristeza, pero también su pureza. Era el alma de una niña inocente que simplemente había estado perdida durante muchos años. Nos dirigimos al Salón 2B, donde María Elena quería cantar su última canción. Cuando entramos, la temperatura bajó notablemente. El padre Miguel encendió la vela bendita y la puso sobre el escritorio de la maestra. Yo me senté en una de las sillas pequeñas y el padre Miguel se quedó de pie frente al pizarrón. Muy despacio, la voz de María Elena empezó a cantar. Era una canción que yo nunca había escuchado antes, pero era hermosa. Cantaba sobre una niña que estaba buscando a su mamá, sobre lo mucho que extrañaba su casa, sobre lo feliz que había sido cuando era estudiante. Mientras cantaba, el padre Miguel comenzó a rezar en voz baja. Yo podía ver lágrimas en sus ojos. La canción de María Elena era tan triste y tan bella que era imposible no emocionarse. Cuando terminó de cantar, hubo un silencio muy profundo. Entonces el padre Miguel habló hacia la oscuridad. María Elena, soy el padre Miguel. Vengo a ayudarte a encontrar el camino hacia tu mamá. La voz de María Elena contestó, pero ahora sonaba diferente. Sonaba más clara, más fuerte. Padre Miguel, ¿usted me recuerda? Yo tomaba sus clases de catecismo. El padre Miguel sonrió y le dijo que sí la recordaba. Le dijo que había sido una niña muy especial, muy buena, y que su mamá la estaba esperando en el cielo. Le explicó que ya no tenía que quedarse sola en la escuela, que ya podía descansar. María Elena preguntó si era cierto que su mamá estaba en el cielo. El padre Miguel le aseguró que sí, que su mamá había estado esperándola durante todos estos años. Le dijo que ella también podía ir al cielo, que no tenía que tener miedo. Entonces pasó algo increíble. En el pizarrón empezaron a aparecer palabras, escritas con gis blanco, pero esta vez no era la letra temblorosa de una niña asustada. Era una letra clara y bonita. Gracias, señor Carlos. Gracias, padre Miguel. Ya no tengo miedo. El padre Miguel comenzó a rezar una oración muy especial. Mientras rezaba, yo podía sentir que algo estaba cambiando en el salón. La temperatura regresó a la normalidad y había una sensación de paz que no había sentido antes. La voz de María Elena habló una última vez. Señor Carlos, gracias por ser mi amigo. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Ahora ya puedo ir con mi mamá. En el pizarrón aparecieron más palabras. Adiós, escuela querida. Adiós, amigos. Nos vemos en el cielo. Entonces sentí algo que nunca podré explicar completamente. Era como si una brisa muy suave hubiera pasado por el salón, llevándose consigo toda la tristeza y la soledad que había estado ahí durante tantos años. La vela del padre Miguel brilló más fuerte por un momento, y después todo quedó en silencio. El padre Miguel terminó sus oraciones y me dijo que María Elena había encontrado la paz, que su alma ya estaba libre y podía descansar junto a su mamá en el cielo. Esa noche, por primera vez desde que había empezado a trabajar en la escuela, no escuché ningún ruido extraño. No hubo pasos en el segundo piso. No hubo voces cantando en el patio. No hubo ruidos en la cocina. La escuela estaba completamente silenciosa. Pero no era un silencio que daba miedo. Era un silencio de paz. Seguí trabajando como velador en la escuela durante el resto del semestre. Nunca más volví a escuchar la voz de María Elena. Pero a veces, durante mis rondas nocturnas, sentía como si alguien me acompañara. No era una sensación de miedo, sino de compañía amigable. El zapato de María Elena se lo quedó don Ramiro. Me dijo que lo iba a guardar, como recuerdo de la niña que había sido tan feliz en esa escuela. También me contó que iba a investigar más sobre la historia de María Elena, para tal vez poner una placa en su memoria. Cuando terminó el semestre, dejé el trabajo de velador para concentrarme en mis estudios. Pero nunca olvidé a María Elena. Nunca olvidé las conversaciones que tuvimos bajo el árbol del patio. Nunca olvidé su voz cantando en la oscuridad. Años después, cuando terminé mi carrera, regresé a visitar la escuela.
Don Ramiro ya se había jubilado, pero el nuevo director me dejó entrar. Caminé por los pasillos, visité el salón 2B, me senté bajo el árbol del patio central. Todo estaba igual, pero se sentía diferente. Ya no había tristeza en el aire, ya no había soledad. La escuela se sentía como lo que debía ser, un lugar de alegría, de aprendizaje, de risas de niños. En una de las paredes del patio había una pequeña placa que decía: en memoria de María Elena Rodríguez, alumna querida de esta escuela. Su alegría y su canto siempre vivirán en estos pasillos. Ese día, mientras estaba sentado bajo el árbol, no escuché la voz de María Elena, pero sentí algo cálido en el corazón, como si ella estuviera ahí sonriendo, feliz de saber que alguien la recordaba. Ahora, cada vez que paso por una escuela en la noche, pienso en María Elena, pienso en todos los niños que han sido felices en esos lugares, en todas las risas que han resonado en esos pasillos, y me pregunto si habrá otros veladores como yo que hayan tenido la suerte de conocer a un alma perdida y ayudarla a encontrar el camino hacia la luz. Esta historia que les acabo de contar es completamente cierta. Pasó hace más de 20 años, pero la recuerdo como si hubiera sido ayer. María Elena me enseñó que no todos los espíritus son malvados, que a veces solo son almas perdidas que necesitan un poco de compañía y comprensión. Desde entonces, ya no le tengo miedo a los lugares que parecen embrujados, porque aprendí que detrás de cada misterio puede haber una historia de amor, de pérdida de esperanza, y que a veces lo único que necesita un alma perdida es que alguien la escuche y la ayude a encontrar el camino hacia casa. Si alguna vez trabajan como veladores, o si alguna vez escuchan voces o ruidos extraños en lugares que parecen embrujados, no tengan miedo, escuchen con el corazón. Tal vez encuentren a alguien como María Elena, alguien que solo necesita un amigo para poder descansar en paz. Y si alguna vez visitan una escuela vieja, especialmente de noche, presten atención. Tal vez escuchen el eco de risas de niños que fueron felices ahí. Tal vez sientan la presencia de maestros que dedicaron su vida a enseñar, porque los lugares donde hemos sido felices guardan algo de nuestra alma para siempre. María Elena encontró la paz, pero su recuerdo sigue vivo. En cada canción que cantan los niños en el recreo, en cada risa que resuena en los pasillos, en cada historia que se cuenta bajo un árbol en el patio de la escuela. Porque el amor y la alegría nunca se van completamente, siempre quedan ahí, esperando a que alguien los reconozca y los haga vivir una vez más. Nunca imaginé que una noche de trabajo en el hospital me llevaría al borde de la locura. Mi nombre es Javier y soy enfermero en el Hospital San Miguel, un hospital viejo, con más de 50 años de historia. El edificio tiene un aire sombrío, pero nunca me había sentido incómodo trabajando allí, hasta esa noche. Era un turno como cualquier otro. La madrugada ya había caído y el hospital comenzaba a quedar en silencio, solo interrumpido por el sonido de los monitores y las voces apagadas de los pocos pacientes que quedaban. Había algo extraño en el aire esa noche, una sensación difícil de describir, algo que no encajaba, pero estaba cansado y solo quería que el turno pasara rápido. Había estado recorriendo los pasillos durante varias horas, haciendo lo habitual, revisando los pacientes, asegurándome de que todo estuviera en orden, tomando notas. Mi compañero de turno, Marcos, me había mencionado algo sobre la historia del hospital, una historia que nunca me había interesado mucho, pero que esa noche no dejaba de rondar en mi cabeza. Dicen que hay ciertas habitaciones, ciertas camas que no deberían ser ocupadas. Me había dicho en tono bajo mientras pasábamos por una de las habitaciones vacías. Yo sonreí. Pensaba que era solo una superstición de hospital, pero esa noche la idea no dejaba de dar vueltas en mi mente. Mientras me dirigía a la planta superior para revisar a algunos pacientes más, la luz de los pasillos empezó a parpadear, algo que sucedía de vez en cuando en ese lugar antiguo. Pero en lugar de continuar con normalidad, algo me hizo detenerme frente a la habitación 312. Nunca había sentido nada extraño antes en ese pasillo, pero algo me impulsó a mirar a través de la ventana de la puerta. La habitación 312 siempre había estado vacía. Las camas allí nunca parecían estar ocupadas, como si el espacio hubiera sido apartado para algo más. Miré por la ventana de vidrio empañado, y aunque no pude ver claramente,
sentí que algo estaba diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta estaba entreabierta. Decidí acercarme a investigarlo. Al abrirla lentamente, la luz parpadeó una vez más, esta vez más intensamente. No había nadie dentro, pero la cama estaba deshecha, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Había algo en el aire, una especie de pesadez, algo que no podía explicar. Respiré profundamente, y antes de cerrar la puerta, noté un leve sonido, un susurro que venía de algún lugar dentro de la habitación. Javier, mi nombre. Lo escuché claramente, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Mi respiración se aceleró. Un sudor frío me recorrió la frente, y por un momento me sentí atrapado en el tiempo. El pasillo estaba en silencio, pero ese susurro no dejaba de resonar en mi mente. Javier, como un eco que se repetía una y otra vez. Sacudí la cabeza y traté de convencido de que era una alucinación causada por el cansancio. A pesar de todo, decidí cerrar la puerta y continuar mi ronda. Sin embargo, no pude evitar echar una última mirada a la habitación 312, como si de alguna manera supiera que lo que acababa de suceder no era algo sencillo. Mi turno seguía adelante, pero algo había cambiado. Cada vez que pasaba por esa zona sentía que algo me observaba. Pero no era solo eso. Las luces seguían parpadeando, los monitores hacían ruidos extraños, y el ambiente, de alguna manera, se volvía más denso a medida que avanzaba la noche. Algo me estaba persiguiendo. No sabía si estaba siendo paranoico o si realmente había algo en ese hospital que no podía entender. Pero la sensación no me dejaba tranquilo. Casi al final de mi turno, algo sucedió que no pude ignorar. Me dirigía hacia la salida cuando vi a la señora López, una paciente de larga estancia que siempre tenía la misma sonrisa amable, sentada en la sala de espera. Su cabello blanco brillaba bajo la luz tenue, pero lo extraño era que parecía estar mirando fijamente hacia la puerta de la habitación 312. El hecho de que no estuviera en su cama me inquietó, y decidí acercarme para preguntarle si necesitaba algo. Pero cuando me paré frente a ella, no dijo una palabra. Solo me miró fijamente, como si esperara algo. Intenté hablarle, pero sus ojos no se apartaron de la habitación. Y entonces, por primera vez, su rostro se tornó serio. Javier, no vayas a esa habitación. No pude evitar sentir que sus palabras eran más que una advertencia. Había algo en su voz, una intensidad que no estaba allí antes. ¿Por qué?, le pregunté. Ella sonrió débilmente, pero no respondió. Decidí que, cuando terminara mi turno, volvería a esa habitación, que no podía seguir ignorando las señales. ¿Qué estaba pasando en el Hospital San Miguel? ¿Qué había en la habitación 312 que me estaba llamando, que no me dejaba en paz? Pasaron unos minutos antes de que pudiera sacar de mi cabeza la imagen de la señora López, con esos ojos llenos de desesperación. Aunque trataba de pensar en otras cosas, la sensación de incomodidad seguía creciendo. Al final, mi turno terminó, pero mi mente no podía dejar de regresar al hospital, a esa habitación 312. Había algo allí, algo que no quería comprender. Decidí ir a casa, pero al caminar hacia la salida, mi cuerpo me traicionó. Había algo que me obligaba a volver, como si una fuerza invisible me empujara hacia ese lugar. Cerré los ojos y con un suspiro, me giré y me dirigí otra vez al ala donde se encontraba la habitación 312. Al principio pensé que era el cansancio, que quizás estaba delirando, pero cuanto más caminaba por ese pasillo oscuro, más sentía que algo me observaba. Los monitores de las habitaciones a su alrededor estaban apagados, y el silencio era más profundo que nunca. La luz de los pasillos parpadeaba de manera intermitente, creando una atmósfera aún más sombría. Cuando llegué a la puerta de la habitación 312, la encontré entreabierta, exactamente como la dejé. No sabía por qué,
pero algo dentro de mí no quería entrar. Pero ya era demasiado tarde. Algo me impulsaba a hacerlo. Con una mano temblorosa, empujé la puerta. En ese momento, el aire se volvió pesado, denso, como si la habitación estuviera absorbida por una oscuridad más profunda de lo normal. Me quedé quieto un momento, observando cada rincón, cada sombra, esperando escuchar algo, cualquier cosa. El silencio era insoportable. Fue entonces cuando lo vi. Una figura casi intangible se materializó en el rincón de la habitación. No podía verla claramente, pero algo en su presencia me heló la sangre. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su figura parecía moverse lentamente hacia mí. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni gritar. El miedo me había invadido por completo. La figura dio un paso hacia mí, y fue cuando escuché lo que jamás olvidaré. Un susurro, suave pero claro, que decía mi nombre. Javier. Me sentí como si me estuvieran absorbiendo, como si la misma habitación quisiera tragármelo todo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que estaba a mi alrededor desapareciera, dejando solo esa sombra, esa presencia que se acercaba más y más. Pero algo dentro de mí despertó, algo que no podía dejar que me controlara. Recordé las palabras de la señora López: no vayas a esa habitación. Sentí un impulso, una necesidad de salir de allí. Sin pensarlo, di un paso atrás, y cuando lo hice, el aire se rompió, y el susurro cesó. Todo quedó en silencio nuevamente. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, sin detenerme. Pasé por los pasillos como si una sombra me estuviera siguiendo, sintiendo que esa presencia no me había dejado. Al llegar a la puerta principal, el aire fresco me golpeó la cara, y finalmente me sentí un poco más tranquilo, aunque mi corazón seguía acelerado. Esa noche no pude dormir. La imagen de la figura en la habitación 312 me perseguía. ¿Qué era lo que realmente sucedía en ese hospital? ¿Por qué esa habitación estaba tan maldita? ¿Y por qué parecía que algo me llamaba a ella, como si me necesitara? Al día siguiente hablé con Marcos. Le conté todo lo que había sucedido, pero él solo me miró fijamente, como si ya supiera de qué le estaba hablando. «¿La habitación 312?» me dijo, con voz baja. «Esa habitación ha estado vacía durante años. Nadie sabe exactamente por qué. Hay rumores que hablan de pacientes que desaparecen, de cosas raras que pasan ahí. Nadie se atreve a entrar, excepto tú». Mi sangre se heló al escuchar sus palabras. No sabía si Marcos me estaba diciendo la verdad o si se trataba de otra de esas historias de hospital que tanto circulan. Pero había algo en su tono que me hacía pensar que no era solo un rumor. Había algo en esa habitación, algo que no se podía explicar. «Lo mejor que puedes hacer, Javier», dijo Marcos, «es mantenerte alejado de esa habitación. Si la señora López te advirtió, es por algo. Esa habitación tiene un poder extraño sobre las personas». Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Era todo esto real? ¿Había algo sobrenatural en el hospital o simplemente me estaba volviendo loco? No lo sabía, pero una cosa estaba clara. No podía dejar de pensar en la habitación 312. Algo me estaba llamando, algo que necesitaba ser descubierto. Intenté seguir con mi vida como si nada. Durante el día, todo parecía más normal. Incluso podía convencerme a mí mismo de que lo que había vivido fue producto del cansancio o la sugestión. Pero cada vez que llegaba la noche y cruzaba las puertas del hospital, la sensación volvía. Ese peso en el aire, esa presión en el pecho, ese escalofrío que bajaba por mi espalda como un recordatorio silencioso de que algo seguía ahí. Esa noche me tocó nuevamente el turno nocturno. Traté de mantenerme ocupado, evitando pasar por el ala donde estaba la habitación 312. Pero ya conocía bien la dinámica del hospital. Eventualmente, por una razón u otra, tenía que pasar por allí. Y así fue. Faltaban unos minutos para las 3 de la mañana cuando me avisaron que debía llevar unos informes al archivo del tercer piso. El pasillo que conectaba con ese archivo pasaba justo frente a la 312.
Decidí apurar el paso, mirar al frente y no detenerme. Pero mientras me acercaba noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La puerta de la habitación estaba abierta, esta vez de par en par. Me quedé inmóvil. Juraría que había sido cerrada y sellada desde aquella noche, pero ahí estaba, como si me estuviera esperando. Y entonces lo escuché de nuevo, ese susurro, apenas audible, tan suave que no parecía venir del pasillo, sino de dentro de mi cabeza. Javier, no sé qué fuerza me impulsó a entrar. Fue como si mis pies se movieran solos, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Crucé el umbral lentamente, con la respiración contenida. La habitación estaba igual que la última vez, oscura, con ese olor a humedad y ese frío que parecía salir de las paredes, pero esta vez no estaba vacía. En el rincón, junto a la camilla, había una figura sentada. Tenía el rostro agachado, los cabellos largos y oscuros cubriéndole la cara, y los brazos colgando a los costados como si no tuviera fuerzas. Mi voz tembló cuando logré decir apenas: ¿Está bien? La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro que parecía haber estado allí por años. No era un rostro lleno de furia ni de tristeza, sino de vacío. Una mirada tan perdida que sentí un dolor inexplicable en el pecho. Ella abrió la boca, pero no hubo palabras, solo un aliento que se convirtió en un suspiro helado, tan frío que empañó el vidrio detrás de ella. En ese vidrio, con letras torcidas, comenzó a formarse una palabra: ayúdame. Di un paso atrás, y la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiese estado ahí. Pero la palabra en el vidrio seguía escrita, y mi corazón me gritaba que aquello no era una ilusión. En ese momento, una ráfaga de viento cruzó la habitación, y todas las luces del pasillo se apagaron. Me quedé en completa oscuridad. Solo se oía el pitido lejano de algún monitor en otra área del hospital, y el sonido de mi propia respiración, cada vez más agitada. Con los dedos temblorosos, saqué la linterna de mi bolsillo y la encendí. La habitación ahora estaba vacía. Volví a mirar el vidrio, y la palabra había desaparecido. Solo quedaban gotas de condensación deslizándose lentamente. Salí corriendo de allí. No podía más. Esa noche renuncié mentalmente. No quería regresar jamás a ese hospital. Pero al llegar a casa, todo se volvió peor. Porque esa noche, mientras trataba de dormir, escuché el mismo susurro. No venía del hospital, venía de mi habitación. Javier. La voz ya no estaba allá. Ahora me había seguido. No dormí nada esa noche. Me quedé en la cama con la luz encendida, los ojos abiertos, esperando que algo apareciera desde la oscuridad. Pero no pasó nada. Solo ese silencio denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Al día siguiente llamé al hospital y pedí hablar con la supervisora. Inventé que estaba enfermo, que necesitaba un par de días. No podía volver, no después de lo que había vivido, pero tampoco podía quedarme tranquilo en casa. Esa voz, ese susurro, me perseguía a donde fuera. Ya no era cuestión del hospital, era yo el que estaba marcado por algo que no comprendía. Pasé los días siguientes encerrado, buscando respuestas en internet, leyendo historias similares, preguntándome si estaba perdiendo la razón, hasta que encontré un foro donde hablaban de presencias ligadas a lugares de sufrimiento. No era nada nuevo, lo típico de esas páginas, pero había una historia, una que me heló la sangre. Contaban sobre una mujer joven, paciente de aquel hospital, que había sido internada por problemas respiratorios. Una noche, según decían, pidió ayuda varias veces, pero nadie acudió. Su habitación estaba al fondo del pasillo, la número 312. Decían que había pasado sus últimas horas llamando a un enfermero, a alguien que no llegó a tiempo. El foro afirmaba que desde entonces se escuchaban susurros pidiendo auxilio y que a veces aparecía buscando a alguien que no llegó. No sabía si creerlo, pero todo encajaba demasiado bien.
Esa noche en la que la vi por primera vez, yo no fui. Yo escuché el llamado y no fui. ¿Y si lo que vi no era una aparición cualquiera? ¿Y si su rostro no mostraba enojo sino decepción? Esa idea me rompió por dentro. Volví al hospital una semana después, no como trabajador, sino como alguien que necesitaba cerrar algo. Nadie me detuvo. Caminé directo hacia la habitación 312. Esta vez no llevé linterna, no llevé crucifijo, ni amuleto, ni intención de retarla o espantarla. Solo llevé una palabra que no había dicho antes. Me paré frente a la puerta, la empujé lentamente. Estaba vacía como siempre, pero el aire se volvió denso apenas crucé el umbral. Lo siento, dije en voz alta con la garganta apretada. No supe escucharte a tiempo. Me quedé ahí solo. Durante un minuto entero no pasó nada, pero luego el ambiente se alivianó. El frío se desvaneció, y por primera vez desde aquella noche, sentí paz. No he vuelto a escuchar su voz desde entonces. A veces me pregunto si necesitaba que alguien la escuchara, no para liberarla, no para espantarla, sino simplemente para que alguien la reconociera. Y a veces cuando camino cerca de ese hospital, me detengo un segundo y le digo en silencio, yo sí te oí y no te olvido. Porque algunas almas, por alguna razón, solo quieren ser escuchadas. Y yo, Javier, nunca podré borrar lo que viví, pero aprendí a vivir con ello. Siempre he creído que hay lugares que guardan secretos, lugares donde las sombras parecen cobrar vida y el silencio se siente más pesado de lo normal. Nunca pensé que un velorio fuera uno de esos lugares, pero lo fue. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de lo que viví una noche en el velorio de mi abuelo. Todo comenzó una tarde nublada, cuando mi familia recibió la noticia de la partida de mi abuelo. A pesar de que sabía que su salud había estado deteriorándose, la noticia me golpeó como un balde de agua fría. Mi abuelo había sido una figura importante en mi vida, siempre lleno de historias y risas. Así que, cuando llegó el momento de despedirlo, mi corazón se llenó de tristeza y nostalgia. La casa de mis abuelos se transformó en un lugar de luto. Los familiares y amigos comenzaron a llegar, trayendo consigo flores y palabras de consuelo. Mientras todos se reunían en la sala, yo me sentía un poco perdido. La casa, que solía ser un lugar cálido y acogedor, ahora parecía fría y sombría. Las luces tenues iluminaban el ataúd, que estaba colocado en el centro de la habitación, rodeado de fotos de mi abuelo en diferentes etapas de su vida. A medida que los invitados llegaban y comenzaban a contar historias sobre él, me fui a un rincón, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Me senté en un sofá desgastado, escuchando las risas y los llantos que se mezclaban en el aire. La atmósfera era pesada, como si el tiempo se hubiera detenido. Era un momento de despedida, pero también de celebración de su vida. Sin embargo, algo en el aire no se sentía bien. Esa noche, cuando todos comenzaron a irse, la casa se quedó en silencio. Solo quedábamos los miembros más cercanos de la familia, y decidimos quedarnos un rato más para acompañar a mi abuela, que estaba muy afectada. En un momento, mientras los demás hablaban, me levanté para buscar un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, noté que la puerta del cuarto donde estaba el ataúd estaba entreabierta. Una extraña curiosidad me empujó a acercarme. Al asomarme, vi el ataúd iluminado por la luz tenue de una lámpara. La imagen de mi abuelo yacía allí, tan serena, pero había algo inquietante en la forma en que la luz jugaba con las sombras en el cuarto. Me sentí extraño, como si una parte de mí quisiera entrar y decirle algo, y otra parte me advertía que no debía hacerlo. Justo en ese momento, escuché un susurro que parecía venir del interior de la habitación. Javier. La voz era suave, casi como un eco. Me congelé. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no hubiera nadie más ahí. El pasillo estaba vacío, y el murmullo se repitió. Javier, ven aquí. La curiosidad superó mi temor. Empujé la puerta con cuidado y entré al cuarto. El aire se sentía más frío dentro. Caminé hacia el ataúd.
y en ese momento sentí una extraña sensación en el estómago, como si algo me estuviera observando. Me acerqué al ataúd y miré a mi abuelo. Su rostro parecía tranquilo, pero había algo en su expresión que no podía identificar. ¿Qué quieres, abuelo?, murmuré sintiendo que mis palabras se perdían en el aire. En ese instante, el ambiente cambió. Las luces parecieron parpadear y el silencio se volvió ensordecedor. Fue entonces cuando vi algo moverse en la esquina de la habitación. Era una sombra, oscura y difusa, que se deslizó rápidamente hacia la ventana. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que mi voz era un susurro tembloroso. La sombra se detuvo y luego pareció girarse hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sin pensar, di un paso atrás, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, y en ese momento comprendí que no era solo una ilusión. Algo estaba en esa habitación, algo que no pertenecía a este mundo. «Javier», volvió a susurrar la voz, esta vez más fuerte. «Ayúdame». El miedo me invadió y quise salir corriendo, pero algo me detenía. No podía dejar de mirar esa sombra que se iba acercando más y más. Parecía que la figura tenía un rostro, uno que conocía, pero no podía ver claramente. «¿Qué necesitas de mí?», logré preguntar, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. «Recuerda», dijo la sombra, y en ese instante todo se oscureció. El cuarto se llenó de un frío helado, y antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. Sentí que algo me tocaba, una mano fría que me acariciaba la piel. «Recuerda», repitió, y en ese momento una imagen deslumbrante cruzó por mi mente. Vi a mi abuelo, pero no como lo había visto en el ataúd. Lo vi en su juventud, riendo y contando historias, rodeado de amigos y familiares. Entonces, la imagen cambió y vi otros momentos, algunos felices, otros tristes, pero todos estaban llenos de vida. Sentí que cada uno de esos recuerdos me atravesaba, como si la sombra estuviera tratando de mostrarme algo importante, algo que había olvidado. De repente las luces volvieron a encenderse y la figura se desvaneció. Me encontré de pie en la habitación, temblando. La sensación de frío desapareció, pero el peso de lo que había visto seguía en mi mente. Salí corriendo del cuarto y volví a donde estaba mi familia, que ahora se preparaba para ir a descansar. «Javier, ¿estás bien?», me preguntó mi madre notando mi pálido rostro. «Sí, solo necesitaba un momento», respondí, tratando de ocultar el miedo que aún sentía. Sin embargo, en mi interior, sabía que lo que había experimentado era real. Esa sombra, esa voz, las imágenes, todo tenía un significado y debía descubrirlo. Mientras todos se retiraban a sus habitaciones, decidí que no podía dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había querido decirme la sombra? ¿Qué recuerdos debía recordar? Decidí que necesitaba encontrar respuestas, así que me quedé despierto, sentado en el sofá de la sala, esperando que la noche me revelara lo que necesitaba saber. La noche avanzaba lentamente, y el silencio en la casa era casi aplastante. Miraba las sombras que danzaban en las paredes, proyectadas por la luz tenue de la lámpara. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había visto y sentido. ¿Por qué esa sombra había aparecido justo después de que muriera mi abuelo? ¿Era un mensaje? La incertidumbre me mantenía alerta. Decidí que no podía quedarme ahí sentado. Necesitaba encontrar algo que me ayudara a entender lo que había sucedido. Me levanté del sofá y me dirigí a la habitación de mi abuelo, donde había visto el ataúd. La idea de regresar allí me llenó de nervios, pero sabía que debía hacerlo. Tal vez había algo en ese cuarto que me daría respuestas. Al llegar a la habitación, la puerta estaba entreabierta. La luz de la lámpara seguía iluminando el ataúd, que ahora parecía más sombrío que antes. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba. El aire era pesado, y la atmósfera parecía cargada de emociones no resueltas. Me acerqué al ataúd y miré a mi abuelo una vez más. Aún parecía tan tranquilo, pero ahora su presencia me resultaba más inquietante. De repente, vi algo en la mesita que estaba al lado del ataúd.
Era un pequeño álbum de fotos. No lo había notado antes. Temiendo lo que pudiera encontrar, lo abrí. Las páginas estaban llenas de imágenes de mi abuelo a lo largo de su vida, desde su infancia hasta su matrimonio, pasando por momentos familiares y vacaciones. Sin embargo, había una foto al final que capturó mi atención. Era una imagen en blanco y negro de un grupo de personas en un velorio. En la foto, reconocía a algunos de mis familiares, pero había una figura que me resultaba extraña. Era un hombre mayor, con una mirada intensa. Algo en su expresión me heló la sangre. Sus ojos parecían mirarme a través de la foto, como si supiera que lo estaba observando. Me sentí incómodo, así que cerré el álbum y lo dejé a un lado. Mientras me giraba para salir, noté algo en el espejo que estaba en la pared opuesta. La imagen de mi abuelo se reflejaba, pero no era como en la realidad. En el espejo, su rostro parecía más vivo, como si estuviera a punto de hablar. Me acerqué, y en ese instante, la sombra que había visto antes volvió a aparecer, esta vez más definida, como si estuviera formada por una niebla oscura. «Javier», susurró de nuevo, y esta vez sentí que la voz resonaba en mi pecho. «Recuerda lo que olvidaste». La figura me miraba fijamente, y aunque el miedo me invadió, había algo en su mirada que me instaba a escuchar. «¿Recuerda lo que te enseñé? ¿Qué debo recordar?», pregunté, incapaz de apartar la vista de aquella sombra. «El legado de la familia», respondió. «El amor, las historias, todo lo que hemos compartido. No dejes que se pierda». Las palabras resonaron en mi mente, y de repente, me di cuenta de que había estado tan centrado en la tristeza de la pérdida, que había olvidado lo más importante, las enseñanzas y los recuerdos que mi abuelo me había dejado. «¿Cómo puedo hacerlo?», le pregunté, sintiendo que el aire se volvía más denso. La sombra se acercó un poco más, y en su cercanía, sentí un cambio. Era como si el cuarto se llenara de memorias, risas y susurros del pasado. «Cuenta las historias. Hazlo por él», dijo, y de golpe todo se oscureció nuevamente. Me encontré de pie en el cuarto con el álbum de fotos en mis manos. Había perdido la noción del tiempo. La sombra había desaparecido, pero su mensaje seguía resonando en mi mente. Regresé al sofá, sintiendo que debía encontrar una manera de honrar a mi abuelo. Decidí que al día siguiente, con la luz del sol, hablaría con mi familia. Compartiría las historias que recordaba de él, y les pediría que hicieran lo mismo. En ese momento, comprendí que el amor de mi abuelo no se había ido, sino que vivía dentro de cada uno de nosotros. La noche pasó lentamente, y finalmente el amanecer llegó. Los rayos de sol entraron por la ventana, llenando la casa de luz. La sensación de opresión que había sentido durante la noche se disipó, y con ella llegó una nueva determinación. Llamé a mi madre y a mi hermano y juntos nos reunimos en la sala. «Quiero que hablemos sobre abuelo», dije con firmeza. «Quiero recordar las historias, los momentos que compartimos con él». Al principio, mis familiares me miraron con sorpresa, pero pronto sus rostros se suavizaron. Comenzaron a compartir anécdotas, risas y recuerdos. Cada historia era un hilo que tejía un tapiz vibrante de la vida de mi abuelo. Mientras hablábamos, sentí que la casa cobraba vida de nuevo. Las risas llenaban el aire, y las sombras que antes parecían amenazantes ahora eran solo recuerdos. Me di cuenta de que la sombra que había visto no era una advertencia, sino una guía. Había venido a recordarme que las historias son eternas, que el amor trasciende la muerte y que debemos honrar a aquellos que hemos perdido. Cuando la tarde llegó, la sala estaba llena de fotos, risas y lágrimas de alegría. Habíamos creado un espacio para recordar a mi abuelo, un lugar donde su legado seguiría vivo. En mi corazón, sabía que había hecho lo correcto. Había encontrado la manera de ayudar a mi abuelo a pasar, y en el proceso, había sanado un poco mi propio dolor, pero no todo había terminado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un suave susurro en el aire. «Gracias, Javier». Era la misma voz que había escuchado antes, pero esta vez sonaba llena de paz.
Sonreí, sintiendo que mi abuelo estaba ahí, agradecido por el amor que habíamos compartido. La noche había pasado en calma, pero las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente. Sentía que había dejado atrás parte de mi tristeza al recordar y compartir sus historias. Sin embargo, no podía evitar una pequeña inquietud en mi interior. ¿Había terminado realmente todo? ¿O había algo más que debía enfrentar? A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba la casa con un brillo cálido. Mis familiares y yo continuamos hablando de mi abuelo, revisando fotos y compartiendo risas. Sin embargo, a medida que los días pasaron, la calma que había sentido comenzó a desvanecerse. A veces, al caer la tarde, sentía que una sombra se cernía sobre mí, un recordatorio de aquella noche en el velorio. Una noche, mientras me preparaba para dormir, decidí salir a tomar un poco de aire fresco. La luna estaba llena y brillaba intensamente en el cielo, iluminando el jardín de mi abuelo. Me senté en el banco de madera que él había construido, sintiendo la brisa suave en mi rostro. Era un lugar donde solía compartir momentos con él, y ahora, en su ausencia, parecía más importante que nunca. Mientras contemplaba las estrellas, me dio la impresión de que algo se movía entre los árboles. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero luego vi una figura. Era una sombra, y aunque me sentí tentado a entrar corriendo en casa, algo me retuvo. Era como si la sombra me llamara, y en mi interior sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera allí. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiendo que mi voz resonaba en el silencio de la noche. La figura se acercó lentamente, y cuando estuvo cerca, pude distinguir un rostro familiar. Era el hombre de la foto que había visto en el álbum, el desconocido que había mirado con intensidad. «Soy el abuelo de tu abuelo», dijo con una voz que sonaba como el viento susurrando entre las hojas. «He estado observando todo lo que has hecho. Has honrado a tu abuelo, y eso me llena de orgullo. Pero, ¿por qué apareces ahora? ¿Qué necesitas de mí?», le pregunté, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. La figura sonrió, y su rostro se iluminó con una calidez que me tranquilizó. «Vengo a recordarte que las historias no solo pertenecen a los que se han ido, también son un legado para los que quedan. Hay algo más que necesitas hacer». «¿Qué es?», le pregunté, sintiendo que la inquietud crecía en mí. «Tu familia necesita seguir hablando de él, no solo ahora, sino siempre. Las historias mantienen vivas las memorias, y hay quienes aún no conocen su legado. Comparte su vida con aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo». Las palabras del desconocido resonaron en mí. De repente, entendí lo que quería decir. Había amigos y miembros de la familia que no habían podido estar presentes en el velorio. Había historias que debían ser contadas, lecciones que debían transmitirse. «Haré lo que me pides», respondí con determinación. «Compartiré su historia con todos los que pueda». La sombra asintió y en un instante se desvaneció, dejándome solo bajo la luz de la luna. A partir de esa noche, decidí llevar a cabo un pequeño proyecto. Comencé a reunir a la familia y a los amigos de mi abuelo en un encuentro mensual. Cada vez que nos reuníamos, compartíamos anécdotas, risas y recuerdos sobre él. Hicimos un álbum colectivo, donde cada uno podía añadir fotos y relatos, creando así un legado que se iría transmitiendo de generación en generación. Con el tiempo, descubrí que estas reuniones no solo servían para recordar a mi abuelo, sino que también unían a la familia. Las historias se convirtieron en la base de nuestra conexión, y cada encuentro se llenaba de risas, amor y a veces lágrimas. Aprendí que el dolor de la pérdida se aliviaba al compartirlo, al convertirlo en algo que todos podíamos llevar en nuestros corazones. Sin embargo, a pesar de la alegría que estas reuniones traían, a veces sentía una presencia en el aire, una leve brisa, un susurro en la noche. A veces, me parecía que veía la sombra del hombre de la foto, pero siempre desaparecía antes de que pudiera acercarme. Era como si estuviera vigilando,
asegurándose de que cumpliera con mi promesa. Un año después de su partida, decidimos organizar una gran celebración en honor a mi abuelo. Invité a toda la familia y a amigos cercanos, y llenamos la casa con fotografías, comida y risas. La atmósfera era festiva, y mientras contábamos historias, sentí que mi abuelo estaba presente, sonriendo entre nosotros. Justo cuando estábamos a punto de cerrar la celebración, decidí hacer un brindis. Levanté mi vaso y hablé sobre lo que había aprendido a lo largo del año, sobre la importancia de recordar, de celebrar la vida y de mantener viva la memoria de aquellos que amamos. Mientras hablaba, una brisa suave recorrió la habitación y sentí una cálida sensación en mi pecho. Por mi abuelo, dije, y todos los presentes levantaron sus vasos. En ese momento, vi una sombra en la esquina de la sala. Me giré y aunque no pude ver claramente, sentí que había una presencia amorosa. Era como si mi abuelo estuviera allí, agradecido por el amor y la conexión que habíamos forjado. La celebración continuó, y mientras la noche avanzaba, sentí que había cumplido con mi propósito. Las historias de mi abuelo no solo habían perdurado, sino que también habían traído a la familia más cerca. Ya no había miedo ni sombras, solo amor y recuerdos que seguirían viviendo en nuestros corazones. Mientras me retiraba a dormir esa noche, miré hacia el cielo estrellado y sonreí. Sabía que había enfrentado mis miedos y había encontrado la luz en la oscuridad. La muerte no era el final, era solo un paso en el camino de la vida. Y en ese camino, las historias seguirían guiándonos, manteniendo viva la memoria de aquellos que amamos.